Buenos días, queridos alumnos de quinto año básico. Hoy día comenzamos la séptima clase de Historia y Geografía con la nueva unidad que comenzamos la clase pasada, que se llamaba la exploración de un nuevo mundo. Recuerdan ustedes que en Europa los europeos, para la redundancia, tenían un ánimo de búsqueda, de exploración, de aventura. Entonces ellos los viajeros traían, ¿no es cierto?, especies, ropa, género, desde la India, desde China, ¿cierto?, desde el Oriente. Resulta que algunos de ellos se cansaron de las rutas que usaban usualmente, que eran terrestres. Y algunos de ellos escuchaban historias de algunos viajeros, de algunos aventureros que habían ido por mar hacia el Oriente, ¿ya? Me gustaría que abrieras la página en tu libro 72 y página 73 para que veamos el mapa, ¿cierto? Y en ese tiempo, en la época medieval, y posteriormente la época moderna, hay muchos reinados. Está el reinado el reinado de Francia, ¿cierto? El reinado de España, los reyes de Portugal. Entonces, los reyes querían tener cada vez más poder y cada vez querían tener más terrenos bajo su poderío, porque eran muy ambiciosos. Entonces, cada uno de ellos quería explorar nuevos lugares para hacer quién era el reino más rico, ¿no es cierto?, que tuviese más riqueza. Entonces había una competencia entre los reinos, el reino de Portugal, que estaba en Portugal, el reino de España, de Francia, de Inglaterra. Entonces ellos contrataban a estos viajeros, ¿no es cierto?, les administraban dinero, les regalaban embarcaciones, tripulación, para que fueran a expedicionar y descubrir nuevos territorios, ¿ya? Uno de ellos fue Cristóbal Colón, junto con otros expedicionarios como Vasco da Gama, Hernán de Magallanes, Américo Vespucio y otros más, que fueron personas muy valientes que se aventuraron, ¿no es cierto?, a descubrir nuevos lugares. Para descubrir nuevos lugares y viajar, descubrieron algunos adelantos tecnológicos y científicos como los que vimos en la clase anterior, que fue el astrolabio, ¿cierto?, la brújula, el cuadrante, que son instrumentos que les servían para poder viajar en barco y guiarse. Recordemos que en ese tiempo no había la tecnología que hay ahora, no había electricidad, no había GPS, no habían mapas, la cartografía era muy pobre y había sido algunos dibujantes, habían algunos navegantes que dibujaban sobre la marcha, es decir, en un viaje hacían un dibujo de lo que ellos habían vivido, habían recorrido. Entonces era como muy precaria la tecnología de ese tiempo, ¿ya? Lo que sí se habían invertido harto eran las embarcaciones. Se construyeron las carabelas, que eran barcos muy grandes, ¿ya? Embarcaciones muy grandes y un poco más fuertes, que podían, ¿no es cierto?, atravesar grandes distancias, ¿ya? A mar adentro, por supuesto. Entonces, uno de ellos fue Cristóbal Colón. Este entusiasta marinero, ¿no es cierto?, que era italiano, genovés, va a España a proponerle a la reina de España, ¿cierto?, que él quiere descubrir una nueva ruta hacia la India, hacia el Oriente. Entonces la reina pone toda su confianza en él y le entrega un dinero, ¿cierto?, y le entrega 3 embarcaciones, ¿ya?, para que este viaje, ¿ya?, y descubra nuevas rutas para tener mayores territorios, ¿no es cierto?, españoles. Entonces, en esta clase vamos a ver el viaje de Cristóbal Colón, de este gran aventurero genovés, que zarpó, ¿no es cierto?, es decir, salió de España, del puerto de Palos, ¿ya?, hacia una nueva aventura. Entonces, vas a ver chiquillos, antes de comenzar esta clase, necesito que ustedes vayan a YouTube, ¿ya?, y pongan ahí el descubrimiento de América, videos educativos para niños. Repito, el descubrimiento de América, videos educativos para niños. Este video es muy importante que ustedes lo vean para que más o menos se hagan una idea de cómo fue este viaje de manera ilustrada. Aparecen dibujos y aparece un señor que va a relatar esta aventura. Entonces, una vez que vean el video, cuando termine el audio, vean el video que se llama El descubrimiento de América, videos educativos para niños. Y aparece en YouTube, dice www.youtube.com/watch, y aparecen unos números, pero el video, pongan ahí, El descubrimiento de América, videos educativos para niños, ¿ya? Después, cuando termine el audio, ven el video. Para comenzar,
Van a abrir el libro en la página 72 y 73 y aparecen ahí, perdón, el título dice Los viajes de Cristóbal Colón. Mientras los portugueses, Portugal está al lado de España, ¿ya? Exploraban la costa africana, y África está abajo, ¿no es cierto?, de España y Portugal, lograban encontrar una ruta hacia el oriente, es decir, hacia China, hacia la India, hacia Japón, hacia el otro lado, hacia el este. Los reyes, los llamados reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, organizaron bajo una monarquía los territorios de gran parte lo que hoy corresponde a España. Como los portugueses exploraban nuevas rutas navegando las costas africanas, los españoles orientaron la búsqueda a una ruta alternativa de oriente hacia el oeste. ¿Qué características tuvo la empresa de Colón? Entonces, la reina de España ofrece a Cristóbal Colón para competir con los portugueses, ¿cierto? Le da un dinero y le da estas embarcaciones. Chiquillos, ahí aparecen los 4 viajes de Cristóbal Colón. Ahí dice. El recurso la letra A dice, los 4 viajes de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón se había presentado ante la corona portuguesa en busca de recursos para llevar a cabo su proyecto de llegar al oriente navegando hacia el oeste y atravesando el océano Atlántico. Pero este proyecto fue rechazado. Años después fue a España, donde se presentó ante los reyes, quienes le dieron todo su apoyo y el financiamiento para llevar a cabo su viaje de exploración. Luego de su primer viaje, realizó 3 más. Veamos, el primer viaje fue en 1942. Ahí puedes ver en la simbología de color fucsia, un rosado, sale de España, ¿cierto? Y llega a las islas de Guanajaní, que están ubicadas en San Salvador, y se encuentra con ¿quiénes? Es una isla. Él no sabe que es América, él no sabe que descubrió un nuevo continente. Solo ve a estos personajes que están vestidos sin ropa prácticamente, con algunos taparrabos, tapadas sus partes íntimas, ¿cierto? Con plumas en la cabeza, ¿no es cierto? Escondidos de él. Él, después de un viaje de 3 meses, llega a esta isla, ya que él no sabe que descubrió y que es América, ¿cierto? El segundo viaje lo realiza una vez que llega Cristóbal Colón a América, a esta isla, ve, ¿no es cierto?, estas playas, estas aguas, y baja la embarcación en 3 naves, la Pinta, la Niña y la Santa María, ¿ya? Baja, ¿no es cierto?, a esta isla y desembarca, ¿no es cierto?, se junta, toma contacto con los indígenas, trata de comunicarse con ellos, no lo logra demasiado, ¿ya? Y los españoles tratan de quedarse ahí, ¿no es cierto? Se dan cuenta que bajan los caballos, hay otros alimentos, hay otras circunstancias, hay otro tipo de vida. No hablan el mismo idioma, entonces se llama el encuentro de 2 mundos, totalmente diferentes. Diferentes en religión, en creencias, en todo. El recurso, la letra B, es cuando Cristóbal Colón regresa a España, regresa y lleva consigo a estos indígenas, lleva fruta del continente, ¿cierto? Lleva animales que en Europa no habían, pero en América sí, para demostrar que su viaje había sido efectivo, para que le creyeran lo que él había descubierto. Porque la verdad es que en ese tiempo era algo totalmente fabuloso o increíble. Este es un cuadro, ¿no es cierto?, que se hizo a la llegada de Cristóbal Colón de vuelta a España. El descubrimiento de América y otros territorios fue una operación extremadamente rápida si se atiende solo a un momento culminante. Primer viaje de Colón en 1492. Otro navegante fue Vasco da Gama, 1497 y 1498. Y circunnavegación del mundo por Magallanes en 1519 y 1522. Pero como en todas las cosas, puede descubrirse una historia oculta, mucho más lenta. En un inicio, una obra esencialmente de los genoveses que tratan de llegar por el mar a las fuentes en las primeras del oro sahariano. Después comienza la lenta penetración de los portugueses y genoveses en Marruecos, seguidas
de las exploraciones de las costas africanas, los españoles hacen una brusca irrupción en una actividad que parecía un monopolio de los portugueses. Brusca y afortunada, pues, fue la de las pocas organizadas por los soberanos españoles. Entonces, ahora, una vez que hayas visto el video y hayas leído los recursos A, B, C y D, que algunas son imágenes y otras son lecturas, vas a responder las preguntas en tu cuaderno. A partir de las fuentes, responde en tu cuaderno A y D. ¿En qué se diferenció el proyecto de Colón de los de Portugal? ¿Qué consecuencias tuvo este proyecto? ¿Qué diferencia tuvo el proyecto de Colón versus el proyecto de Portugal? Aquí llamamos proyecto a los viajes, ¿cierto? Pregunta número 2. ¿Qué ruta siguieron los 4 viajes de Cristóbal Colón? Aparece en el recurso A. Descríbelas utilizando. Puedes guiarte por un atlas. Si no tienes atlas, ubica en Google un atlas, o sea, un planiferio, y vas a ver cómo atravesó el Océano Atlántico desde España y ubica ahí las islas que ahora se llama San Salvador, que son antiguamente las islas Guanajaní. ¿Ya? ¿Qué ruta siguieron los 4 viajes? ¿Ocupan el mismo camino o un camino diferente? A partir de las fuentes B y C, ¿cómo crees que habrán sido los primeros contactos entre los europeos y los americanos? ¿Habrá sido un encuentro amistoso? ¿O un encuentro diferente? ¿Fueron enemigos? Entonces, ¿cómo crees tú que fue? Esa es tu opinión. Entonces, eso lo escribes en tu cuaderno. Nos vamos entonces a la página 76 y 77, donde dice lo que enfrentaban los exploradores. Estos navegantes que no conocían, ¿no es cierto?, el océano Atlántico en su profundidad, no sabían que había un continente grande, nuevo, inexplorado, virgen, que era América. ¿A qué se enfrentaban? Habían rumores de que la Tierra era plana y finalmente una vez que se acababa el océano Atlántico ellos caían a un fondo, o que estaba dominado por dragones. Había muchos mitos referentes a esto desconocido que había. Ya nadie había dado la vuelta al mundo desde España, ¿no es cierto?, atravesar por el oriente. Entonces eran cosas que no se conocían. Estos exploradores, estos hombres valientes, fueron capaces de aventurarse y conocer nuevos lugares. Páginas 76 y 77. Debido a la duración de los viajes de exploración y el desconocimiento de las rutas, se produjo un conjunto de dificultades al interior de la tripulación que viajaban en las embarcaciones. Imagínate que en una embarcación iban 50 hombres, 80 hombres, ¿ya? Que viajaban durante 3 meses, hasta 4 o 5 meses, con las inclemencias con las diferencias de clima, tormenta, oleaje de gran tamaño, frío, calor, a lo mejor se les acababa la comida, algunos peleaban, otros se enfermaban, algunos robaban. Entonces había que organizarse bien la embarcación y para eso había un líder, ¿no es cierto?, que era el capitán del barco. En 1493, cuando Colón ya había regresado a Europa, es decir, viajó a América, descubrió América y de regreso a Europa fue a contarle a los españoles lo que había visto, se inició una disputa entre España y Portugal. Les recuerdo que España y Portugal son países vecinos y son 2 países importantes que tienen reyes. Entonces estos reyes querían quedarse. ¿Quién tenía más terrenos? Entonces había una pelea entre ellos. En la página 76 aparece entonces ahí, dice letra A, inclemencias climáticas, como te decía. Las marejadas y los fuertes vientos generaban angustia por las probabilidades de naufragar. Ellos tenían miedo de que el barco se hundiera, que se rompiera, iban a morir ahogados. ¿Cierto? Letra B dice, enfermedades, la falta de alimento, higiene permitió que se propagaran enfermedades como el escorbuto y la anemia.
no había agua potable, tenían que lavar sus alimentos con el agua del mar, ¿no es cierto? O las necesidades físicas, ¿no es cierto? De orina o de fecar en tarros, no sé, probablemente no había normas de higiene, por lo tanto, se causaron muchas enfermedades, motines, habían peleas entre ellos, ¿cierto? Y habían bandos, entonces era muy estresante la duración de los viajes y la idea de que nunca llegara a tierra porque no tenían un mapa. Entonces no podían decir ya, vamos a viajar de aquí a tal parte y nos vamos a demorar 2 semanas. No, pues ellos navegaban hasta llegar hasta donde hubiese tierra. Provocaba fuertes tensiones, ¿no es cierto?, incertidumbre en la tripulación. Comida y descanso. Comían una sola vez al día y dormían en algún rincón, dormían en el suelo. Entonces estaban cansados, ¿ya? Esta tripulación. Estuvimos 3 meses y 20 días sin provisiones frescas y comíamos galletas viejas convertidas en polvo, llenas de gusanos y con olor insoportable por hallarse impregnadas de la orina de ratas. Habían ratones en el barco. El agua que bebíamos estaba igualmente podrida y hedionda. Comíamos los cueros de buey que cubrían la madera que sujetaba las velas. Estaban muy duros y secos y los ablandábamos con agua de mar unos días y después poníamos sobre las brasas. Eso comían. Es un testimonio de un marinero que viajó con Hernando de Magallanes. La creencia, la fuente B dice, miren ustedes el mapa, eso creían ellos que habían dragones gigantes, unas serpientes marinas, había un mito sobre lo que había más allá del mar, porque nunca nadie había viajado, no habían pruebas. Ya, aquí vamos a ver el recurso, la fuente de la letra C de la página 77, que es muy importante que ustedes sepan. Ya, ese que está marcado de color verde, donde dice Océano Atlántico, acá arriba, hacia su derecha, el color verde pequeñito, pequeñito, es Portugal. Y el color rojo, que está al lado, es España. Como ustedes pueden ver, todo lo demás que está en América es rojo y todo lo que está hacia el este es Portugal. Entonces, una vez que los españoles y los portugueses navegaron y cada uno de ellos llegaba a diferentes lugares, tenían que repartirse las tierras, si no iban a entrar en una guerra. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo un tratado, ¿ya? Un tratado que se llamó la Bula Intercadetera. Y esa fue dictada en 1493. Y establecía una línea divisoria, que obviamente es invisible, pero está por coordenada geográfica, ubicada a 100 leguas al oeste de las islas Cabo Verde y Azores. Según esta, las tierras descubiertas al oeste de la línea serían españolas y las descubiertas al este serían de Portugal. Entonces ahí está claramente. Si ustedes se dan cuenta, Chile, Perú, Venezuela, Venezuela, Colombia, Centroamérica, son todas españolas. Y Brasil, parte de África, son portugueses. Ante los reclamos de los portugueses en 1494, se firmó otro tratado que se llamó Tratado de Tordesillas, que desplazó la línea original hasta 370 leguas al oeste de las islas. De esta manera, Portugal aseguró la exclusividad sobre las rutas comerciales a Asia y además quedó en posesión de Brasil. Entonces, una vez que hayan visto el video, hayan trabajado en las páginas 72, 73, 76 y 77, van a responder la pregunta número 2 de la página 77. Y dice, con la ayuda de un atlas, señala los países actuales que fueron parte de los territorios portugueses y españoles. Los que aparecen en el mapa de la página 77. Los que están pintados con rojo. ¿Qué país es actualmente? Y los que están pintados con verde. ¿Qué país es actualmente? Eso. Busquen, por ejemplo, yo les doy la pista de Chile. Chile y Perú. Y de color verde. ¿Qué país
¿Qué país es en la actualidad? Ya. Entonces, estos fueron los primeros viajes de los españoles. La próxima clase vamos a ver cómo fue el encuentro. Entonces, vean el video, respondan las preguntas y que tengan un buen trabajo. Nos vemos en la próxima clase.